¿Alguna vez has sentido que una voz antigua susurra secretos tan intensos que parece retumbar en el pecho? Imagina por un momento que al abrir las páginas de un texto milenario te encuentras con una visión de guerra, de coaliciones que surgen de horizontes remotos, con un retrato ominoso que combina símbolos crípticos y realidades humanas profundas. Esa es la experiencia que evoca la profecía de Ezequiel 38, un pasaje que describe a Gog y Magog liderando un ataque contra la tierra de Israel en un tiempo que se insinúa como el fin de los días. Pero, ¿qué sucede cuando observamos ese reino apocalíptico con la mirada implacable de la filosofía de Spinoza? ¿Cómo resonaría esa narración en la conciencia de quien busca la verdad más allá del miedo y las leyendas? Antes de adentrarnos, quiero saber, ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá? Si estás viendo este video en tu celular, hypea en los comentarios para que más personas puedan descubrir esta exploración. Tu interacción puede ser la chispa que encienda la curiosidad de otros. Al dejar atrás la seguridad de interpretaciones superficiales, nos adentramos en un territorio donde la historia, la imaginación y la razón se entrelazan. La visión de Ezequiel describe paisajes de destrucción y esperanza a la vez, batallas colosales, alianzas que nacen en regiones distantes y la promesa implícita de un desenlace definitivo. Sin embargo, esa misma promesa convoca preguntas profundas. ¿Es esto un anuncio literal de un evento que sucederá tal cual está escrito o un reflejo de ansiedades humanas atemporales? ¿Acaso el relato funciona como una metáfora de conflictos internos y sociales que se repiten en distintos contextos? Spinoza, con su audacia característica, nos propone despojar la profecía de su aura sobrenatural y entenderla como una manifestación de la imaginación colectiva, moldeada por afectos y miedos. Su aproximación no busca destruir la dimensión simbólica del relato, sino situarla en un marco donde la razón clarifique el alcance de sus enseñanzas sin sucumbir al terror apocalíptico. El texto profético fue concebido en un contexto histórico particular: exilio, vulnerabilidad y anhelo de restauración. Las imágenes poderosas de un pueblo bajo amenaza y la promesa de intervención divina surgen en medio de la urgencia de reafirmar identidad y esperanza. No podemos ignorar que, para quienes vivieron esa experiencia, la profecía tenía la fuerza de convocar unidad ante la adversidad. Pero debemos hoy aferrarnos a esa misma fuerza sin cuestionar su función. Spinoza nos insta a examinar con detenimiento la manera en que esos pasajes se transmitieron, las transformaciones que sufrieron al pasar de generación en generación y la forma en que moldean la psique colectiva. El retumbar de la palabra profética, entonces, no es solo un eco del pasado. Se convierte en un espejo donde reconocemos nuestros propios temores y expectativas sobre el futuro. Cuando un relato antiguo parece encontrar resonancia en eventos geopolíticos contemporáneos, la fascinación es casi irresistible. Surgen interpretaciones que relacionan a Gog y Magog con potencias actuales, mapeos que asocian nombres y regiones antiguas con estados modernos. Sin embargo, ¿qué tan riguroso es ese mapeo? ¿No existe el riesgo de caer en la confirmación selectiva, donde cada suceso turbulento se ve como evidencia de un guión predestinado? Spinoza advierte que la imaginación humana tiende a buscar patrones significativos, y en esa búsqueda se enraizan miedos colectivos, la sensación de que la historia se repite bajo un decreto inmutable. Pero la filosofía spinociana nos recuerda que lo que solemos llamar destino está más ligado a causas naturales y humanas que a designios sobrenaturales. Así, la urgencia de repensar la profecía radica en reconocer la fragilidad de nuestras inferencias cuando interpretamos la realidad mediante lentes cargados de expectativas apocalípticas. Profundizar en este tema implica enfrentar el poder que las narrativas proféticas han tenido para moldear la política y la conducta humana. A lo largo de los siglos, líderes han invocado amenazas inminentes para consolidar autoridad o movilizar pueblos. La visión de un ataque devastador contra una nación elegida puede servir para unir internamente, pero también para justificar acciones agresivas contra presuntos adversarios. Desde la perspectiva de Spinoza, la cohesión motivada por el miedo no es una base sólida para la libertad ni para la paz auténtica. Es más bien una coartada que puede perpetuar conflictos reales, disfrazados de cumplimiento profético. Entonces, surge la pregunta: ¿preferimos creer que el futuro está escrito por fuerzas externas inapelables o decidir colectivamente cómo construir realidades más justas y pacíficas? Esa tensión entre resignación y responsabilidad define nuestra posición ante relatos milenarios.
La dimensión psicológica de la profecía merece una mirada atenta. Los relatos apocalípticos activan en nosotros emociones intensas: temor, urgencia, fascinación por lo desconocido. La imaginación se enciende y en ocasiones la ansiedad colectiva se propaga con la misma rapidez que un rumor en tiempos de incertidumbre. Spinoza nos enseñaría a observar esos afectos con serenidad, de reconocer cómo los miedos pueden distorsionar nuestra percepción de los hechos y empujarnos a interpretaciones que confirmen nuestra angustia. En lugar de dejarnos arrastrar por la corriente emocional, podemos cultivar el hábito de interrogar qué causas subyacen a nuestras reacciones. ¿Por qué me asusta esta imagen de guerra final? ¿Qué vulnerabilidades personales o colectivas alimentan esa angustia? Esta práctica de autoobservación no despoja el relato de su riqueza simbólica, pero nos protege de adoptar conclusiones precipitadas que pueden influir negativamente en nuestra capacidad de acción reflexiva. Desde el enfoque spinoziano, la profecía no es una ventana abierta a un futuro predeterminado, sino un espejo de las pasiones humanas. En ese sentido, leer Ezequiel 38 se convierte en una invitación a descubrir en qué medida nuestras ansiedades actuales proyectan fantasmas antiguos. Podríamos preguntarnos qué conflictos internos o colectivos estamos experimentando que nos predisponen a ver señales de una guerra final. ¿Es la sensación de amenaza un reflejo de inseguridades económicas, rivalidades culturales o temores existenciales que se actualizan en nuestra era? Al desplazar el foco del cumplimiento profético hacia el análisis de las causas humanas tras el miedo, abrimos la posibilidad de actuar desde la claridad de la razón en lugar de dejarnos guiar por fantasmas del pasado. El contraste entre la idea de providencia sobrenatural y la concepción de naturaleza en Spinoza arroja luz sobre cómo reinterpretar el mensaje de Ezequiel. En la filosofía spinoziana, Dios es equivalente a la naturaleza misma, con leyes inmutables que operan sin intervenciones milagrosas externas. La noción de un ataque desencadenado por fuerzas divinas cobra, por tanto, una dimensión simbólica. Puede representar la comprensión de que ciertos procesos sociales y políticos derivan de causas humanas complejas, no de decretos sobrenaturales. Esto invita a preguntarnos, ¿cómo gestionar el sentido de vulnerabilidad que subyace en la profecía, si no a través de la resignación a un plan divino, sino mediante la comprensión de causas humanas y la construcción de estrategias éticas para enfrentar los conflictos? Reconocer la responsabilidad colectiva en el curso de la historia implica mayor libertad. No esperar pasivamente el desenlace, sino intervenir con sabiduría y solidaridad. En este recorrido, la idea de libertad tiene un papel central. Si creemos en un destino profético, nuestra libertad puede verse limitada por la sensación de inevitabilidad. En cambio, la visión spinoziana alienta a entender que, aunque estamos condicionados por circunstancias y pasiones, poseemos la capacidad de usar la razón para transformar nuestra vida y la sociedad. Por ello, al reflexionar sobre Ezequiel 38, podemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones en lugar de atribuir todo a fuerzas externas? ¿Cómo podemos canalizar la energía generada por la alarma apocalíptica hacia iniciativas concretas de paz, diálogo y cooperación? Esta reconversión de la urgencia profética en impulso ético es quizás el legado más valioso que la filosofía de Spinoza puede ofrecer ante visiones de destrucción. Dentro de ese planteamiento, conviene examinar ejemplos históricos de interpretaciones que proclamaron el cumplimiento de la profecía y, sin embargo, quedaron eclipsados por la realidad que siguió desarrollándose. A lo largo de distintas épocas, se han aludido a coincidencias entre eventos políticos y pasajes antiguos, generando oleadas de temor que finalmente resultaron infundadas o reinterpretadas. Entonces, ¿por qué persistimos en buscar confirmaciones en cada crisis? Quizá porque la mente humana busca sentido en la incertidumbre. Spinoza diría que es tarea de la razón discernir entre lo que aporta claridad y lo que alimenta ilusiones. Así, al mirar el presente, con sus tensiones geopolíticas, económicas y culturales, podemos aprender a distinguir entre correlaciones tentadoras pero frágiles y análisis fundamentados en datos y comprensión histórica rigurosa. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales en amplificar narrativas apocalípticas merece atención. Hoy, cada suceso remoto puede volverse viral al instante, alimentando la creencia de que los signos del fin están en todas partes. ¿Cómo mantener la serenidad ante esa avalancha de información y alarmismo?
Spinoza alentaría la búsqueda de fuentes confiables, el diálogo con diferentes perspectivas y la comprobación de datos antes de dejarse llevar por la retórica sensacionalista. Al mismo tiempo, el espíritu crítico implica cuestionar la motivación detrás de ciertas narrativas. ¿A quién beneficia inyectar miedo sobre un presunto complot global? ¿Qué intereses políticos, económicos o ideológicos subyacen a las interpretaciones apocalípticas difundidas masivamente? Esta reflexión no es conspirativa per se, sino un ejercicio de discernimiento que fortalece la autonomía intelectual. La vivencia interior ante la profecía también revela verdades sobre nuestra relación con el miedo y la esperanza. Cuando escuchamos voces que anuncian un cataclismo, se activa en nosotros un deseo de protección y sentido. Necesitamos creer que existe un plan, una intervención que dará un propósito a la lucha. Sin embargo, la filosofía de Spinoza sugiere que ese deseo puede manipularse y que la verdadera libertad nace de comprender nuestras pasiones sin ser dominados por ellas. Entonces surge, ¿cómo podemos transformar la urgencia vital que nos provoca el temor en un impulso que fortalezca nuestra capacidad de construir comunidades más justas y resilientes? Quizá al entender que, si bien el futuro es incierto, nuestra capacidad de acción colectiva puede atenuar riesgos reales y prevenir calamidades, en lugar de esperar un desenlace predestinado. Aun cuando no aceptemos una lectura literal de Gog y Magog, la imaginería profética puede ser un recurso para explorar dilemas éticos y existenciales. La visión de un ataque contra un pueblo puede simbolizar temores sobre la fragilidad de la convivencia, la amenaza de la violencia irracional y la urgencia de defender valores fundamentales. En este sentido, la mitología profética funciona como un espejo donde proyectamos ansiedades contemporáneas, el miedo al colapso social, al conflicto global o a la pérdida de identidad cultural. Spinoza vería en ello una oportunidad para examinar esos miedos con la razón, reconocer su origen en conflictos reales o imaginarios y buscar caminos de diálogo y entendimiento que confronten las causas de la violencia. Esto invita a preguntarnos: ¿qué vulnerabilidades revela nuestra sociedad que nos hace sentir expuestos a un ataque inminente? ¿Cómo podemos fortalecer la solidaridad interna y las redes de cooperación internacional para mitigar esas inseguridades? La reflexión se extiende a la forma en que interpretamos la historia. ¿Creemos que los eventos se rigen por designios ajenos a la acción humana o concebimos que, mediante decisiones conscientes, podemos influir en el rumbo colectivo? Spinoza postula que todo ocurre de acuerdo con la naturaleza, incluyendo nuestras decisiones, pero que el conocimiento de esas causas nos abre la puerta a la libertad. Comprender la complejidad de las relaciones entre naciones, culturas y sistemas económicos es un paso decisivo para asumir responsabilidad en lugar de refugiarse en la ilusión de un guión divino. Pregúntate, ¿qué acciones concretas podemos promover hoy para reducir las tensiones que alimentan temores apocalípticos? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones en una visión más racional y compasiva de la historia global? El examen introspectivo de la profecía también toca nuestra búsqueda personal de sentido. La fascinación por escenarios cataclísmicos suele reflejar una pregunta más profunda. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia ante la posibilidad de destrucción masiva? Spinoza podría señalar que el propósito no reside en esperar un desenlace predeterminado, sino en aumentar la comprensión y la alegría genuina que proviene del conocimiento y de las relaciones humanas auténticas. En vez de obsesionarnos con la incertidumbre última, podemos dirigir nuestra atención a lo que está en nuestras manos, cultivar virtudes como la serenidad ante lo imprevisible, la solidaridad ante el sufrimiento y la creatividad para construir alternativas que mejoren la vida colectiva. Ante la profecía, surge entonces, podemos hallar un sentido práctico y ético que no dependa de escenarios fantásticos, sino de acciones concretas en el presente. Para que esta reflexión trascienda lo abstracto, es importante considerar ejemplos de iniciativas que, frente a miedos de crisis global, han surgido para fortalecer la cooperación entre comunidades y naciones. Movimientos que promueven el entendimiento intercultural, proyectos de desarrollo sostenible, redes de ayuda mutua en situaciones de emergencia. Todos muestran que, lejos de resignarse, podemos actuar con solidaridad. Desde la óptica espinociana,
Estas iniciativas encarnan la verdadera redención frente a los temores apocalípticos, no la espera pasiva de un salvador externo, sino la construcción activa de un mundo donde las causas de la violencia se atienden con diálogo y justicia. Entonces, te invito a reflexionar. ¿Qué proyecto concreto podrías apoyar o iniciar en tu entorno para contribuir a evitar conflictos? ¿En qué medida tu comunidad puede ser un ejemplo de cooperación que inspire más allá de sus fronteras? Mientras avanzas en esta exploración, quizás surja la inquietud de cómo comunicar estas ideas sin alienar a quienes tienen creencias profundas en el cumplimiento literal de la profecía. Spinoza defendía la tolerancia, conocer las motivaciones y afectos que llevan a otros a aferrarse a ciertas narrativas permite dialogar con respeto. En lugar de imponer argumentos, podemos plantear preguntas que inviten al otro a examinar sus convicciones. ¿Qué te lleva a creer que este texto debe cumplirse literalmente? ¿Cómo interpretas las señales del presente sin caer en la ansiedad? Este tipo de conversación, fundamentada en empatía y razonamiento compartido, puede abrir espacios de entendimiento mutuo y disminuir el peligro de polarización. Plantear la duda como herramienta, no como ataque, refleja la valentía filosófica de cuestionar sin destruir la dignidad ajena. En esta travesía de ideas, la estética también juega un papel. Los relatos proféticos suelen evocarnos imágenes potentes, paisajes desolados, ejércitos colosales, rayos de luz que irrumpen en la oscuridad. Podemos aprovechar esa fuerza simbólica para crear narrativas artísticas, literarias, visuales, audiovisuales, que ilustren la tensión entre miedo y esperanza, entre caos y posibilidad de renacimiento. Pero ¿podemos hacerlo sin reforzar el sensacionalismo apocalíptico? La clave estaría en transformar esas imágenes en metáforas de procesos humanos, ilustrar cómo nuestras decisiones colectivas pueden inclinar la balanza hacia la destrucción o hacia la reconstrucción. De este modo, la poderosa iconografía profética se convierte en un catalizador para la reflexión y la acción, no en un mecanismo de pánico. La relación entre religión y filosofía se hace evidente al explorar la profecía con ojos espinocianos. Para muchos creyentes, el mensaje de Ezequiel es sagrado y portador de esperanza divina. ¿Cómo conciliar ese ámbito de fe con el imperativo racional de Spinoza? No se trata de desestimar la fe, sino de ofrecer una lectura que integre la dimensión espiritual con la claridad de la razón. Una persona puede encontrar consuelo en la creencia de que, aunque exista la posibilidad de conflicto, hay valores trascendentes que animan la búsqueda de la paz. Spinoza sugeriría interpretar esos valores en términos de bienestar humano y armonía social, sin depender de expectativas sobrenaturales. Así, la fe y la razón pueden colaborar. La fe inspira el compromiso ético y la razón ilumina los métodos para alcanzarlo. La pregunta fundamental que brota de todo este análisis es ¿cómo vivimos nuestra era ante la persistente sombra de catástrofes globales, sean interpretadas en clave profética o no? Vivimos en un mundo interconectado, donde la amenaza de guerras, crisis climáticas y pandemias alimenta narrativas apocalípticas con renovada fuerza. Sin embargo, la filosofía de Spinoza invita a entender esas amenazas dentro de la red de causas que nos unen como especie, no como signos de un designio misterioso, sino como llamadas de atención sobre desequilibrios que debemos corregir. En ese enfoque, la profecía de Ezequiel 38 se convierte en un espejo que refleja tanto nuestros temores más profundos como nuestra capacidad para actuar con sabiduría. Cada vez que nos vemos tentados por el fatalismo, podemos recordar que la razón y la cooperación ofrecen una vía para cambiar el curso de la historia. Al llegar al final de esta exploración, es natural sentir una mezcla de inquietud y empoderamiento. La inquietud proviene de reconocer cuán arraigados están en nosotros los miedos apocalípticos y las narrativas que prometen revelar secretos oscuros del destino. Pero el empoderamiento nace al comprender que no estamos a merced de fuerzas invisibles. Poseemos la capacidad de analizar causas, cuestionar supuestos y construir alternativas. Ese descubrimiento filosófico es el regalo de Spinoza frente a cualquier profecía.
la comprensión de que la libertad se expresa en el uso de la razón para mejorar nuestra condición. ¿Estás dispuesto a abrazar esa libertad? Podrás compartir estas reflexiones con quienes te rodean, impulsando un diálogo que trascienda el alarmismo y promueva la acción responsable. Si este video te ha hecho cuestionar tus creencias sobre profecías y destino, compártelo con un amigo para que juntos puedan aprender a ver la realidad con ojos más lúcidos. Cuéntame en los comentarios de qué país nos miras y qué hora es allá. Tu aporte nos recuerda la diversidad de experiencias que enriquece este análisis. Si lo ves en tu celular, hypea para que este mensaje alcance a más personas que buscan una aproximación racional y esperanzadora. Suscríbete y activa las notificaciones. Vendrán más exploraciones que combinan filosofía, historia y reflexiones sobre nuestra realidad contemporánea. Juntos, transformemos el rumor del fin en un llamado al entendimiento y a la acción. ¿Alguna vez has sentido que al sumergirte en un relato antiguo, las palabras cobran vida y parecen resonar con urgencia en tu mente, como si quisieran susurrarte secretos que trascienden el tiempo? Imagina que esas voces antiguas narran un enfrentamiento colosal, una confrontación que trasciende generaciones y que despierta en nosotros un estremecimiento profundo. Pero ahora te invito a contemplar ese murmullo ancestral desde la óptica de la razón más rigurosa y desde la comprensión de las pasiones humanas. ¿Qué revelan esas historias sobre nosotros mismos y nuestras sociedades? Antes de continuar, quiero saber, ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá? Si estás viendo este video en tu celular, hypea en los comentarios, porque cada interacción ayuda a que más personas descubran esta exploración que arroja luz sobre nuestros temores y esperanzas más profundos. Existe en ciertos textos antiguos una narración que describe un desafío apocalíptico. Ejércitos que surgen de horizontes remotos, alianzas formadas por nombres exóticos, imágenes de destrucción acompañadas de la promesa de una intervención decisiva. Pero, ¿acaso esta narración es un anuncio literal de eventos que ocurrirán tal cual lo describe? ¿O es una representación simbólica de miedos y tensiones que resuenan a lo largo de la historia humana? Cuando la imaginación colectiva proyecta sus temores en escenarios apocalípticos, surge un dualismo fascinante. Por un lado, la atracción de lo misterioso y lo sublime. Por otro, la inquietud que perturba la serenidad de nuestro pensamiento. En este punto es donde la mirada de un filósofo como Spinoza se vuelve crucial. Él nos sugiere despojar la narración de su aura sobrenatural para examinarla como un producto de la imaginación humana, moldeada por afectos, ansiedades y contextos históricos específicos. Al explorar profundamente esta historia, nos enfrentamos a la tensión entre la fuerza emotiva del relato y la exigencia de la razón. ¿Cómo reconciliar el poder evocador de imágenes apocalípticas con la claridad de un análisis racional que desentrañe causas y evite engaños emocionales? La invitación aquí no es a desechar el relato como si careciera de valor, sino a situarlo en el marco de la experiencia humana. Reconocer que las profecías y visiones pudieron haber servido para unir comunidades, para expresar miedos colectivos y esperanzas de liberación, pero que su fuerza radica en el efecto emocional que generan, más que en una certeza literal de cumplimiento. Al adentrarnos sin divisiones explícitas ni capítulos rotulados, dejamos que la narración fluya como un torrente de preguntas, reflexiones y evocaciones que nos empujen a pensar con mayor lucidez sobre nuestro presente y nuestro papel en la historia. Contemplar la dimensión racional del relato implica cuestionar la tendencia natural a buscar coincidencias entre las palabras antiguas y los eventos contemporáneos. ¿No será que al anhelar un sentido de propósito o de alerta, nuestra mente selecciona fragmentos de la realidad que confirman la expectativa de un desenlace inminente, dejando de lado la multitud de sucesos que desmienten esa proyección? Esa inclinación a ver señales del fin en cada crisis refleja un patrón psicológico antiguo, el deseo de hallar en la historia un guión que explique y legitime conflictos actuales. Sin embargo, la razón nos insta a interrogar la solidez de las correspondencias. ¿En qué medida los nombres y geografías del pasado pueden trasladarse a realidades modernas sin distorsionar su significado original? El proceso de interpretación exige rigor, examinar el contexto cultural y político de la época en que surgió el texto, considerar cómo se transmitió a través de generaciones y detectar las adaptaciones que ha sufrido. Solo así podemos separar el valor simbólico de la narrativa de las lecturas oportunistas que buscan validar temores presentes. Sumergirse en esta exploración
también pone de relieve la dimensión ética. ¿Qué consecuencias tiene adoptar una lectura fatalista que atribuye a fuerzas externas e incontrolables el devenir de nuestras vidas y sociedades? Si creemos que un destino profético ineludible guiará los eventos, corremos el riesgo de resignarnos, de renunciar a la acción responsable y a la construcción de soluciones. Por el contrario, si reconocemos que gran parte de los conflictos humanos emergen de causas identificables, pasiones desbordadas, intereses políticos, desigualdades económicas, podemos asumir la responsabilidad de intervenir, de fomentar el diálogo y la cooperación. Esta comprensión transforma la urgencia apocalíptica en un llamado a la acción concreta. En lugar de esperar pasivamente un desenlace anunciado, promovemos acciones éticas que mitiguen las causas de la violencia y el sufrimiento. ¿No es acaso más valiente plantear la posibilidad de influir en el curso de la historia que sucumbir a la ilusión de un plan inmutable? Otro aspecto imprescindible es la dimensión psicológica. Los relatos apocalípticos despiertan en nosotros afectos intensos, temor paralizante, curiosidad morbosa, fascinación por lo desconocido. Cuando somos arrastrados por esas emociones, nuestra capacidad crítica se ve disminuida y podemos aceptar con menos reservas interpretaciones simplistas o sensacionalistas. Spinoza nos enseñaría a observar con atención esos afectos, a preguntarnos qué anhelos y qué inseguridades alimentan nuestra respuesta emocional, qué vulnerabilidades personales o colectivas se reflejan en el miedo a un cataclismo inminente. Reconocer estas raíces no significa eliminar la emoción, sino entenderla como un indicador valioso. El temblor ante la idea de un ataque devastador puede revelar ansiedades sobre la fragilidad social, la incertidumbre económica o la polarización política. En ese reconocimiento, la razón se convierte en aliada. Al clarificar las causas de nuestras pasiones, recuperamos el poder de decidir y de actuar con mayor ecuanimidad. La reflexión sobre la interacción entre narrativas apocalípticas y poder político es también ineludible. A lo largo de la historia, gobernantes y líderes han invocado amenazas inminentes para consolidar su autoridad, movilizar a la población o justificar acciones drásticas. La promesa implícita de protección frente a un peligro supuestamente predestinado puede erigir muros y avivar hostilidades contra quienes se perciben como otros. Desde la perspectiva racional, surge la pregunta inquietante: ¿cuáles son los intereses que se benefician al difundir la creencia en un conflicto inevitable? ¿Qué mecanismos retóricos se emplean para amplificar el miedo y neutralizar la disidencia? Al descubrir estas estrategias, la comunidad gana herramientas para resistir manipulaciones y fomentar un debate informado y ético sobre seguridad y paz. En lugar de alimentarnos de alarmas que paralizan, podemos cultivar una conciencia activa que cuestione las narrativas dominantes y exija transparencia en la toma de decisiones. La conversación sobre la relación entre fe y razón resulta también central en esta indagación. Mucha gente encuentra en las profecías un refugio emocional, una promesa de intervención divina que otorga sentido a la adversidad. Esa dimensión espiritual no debe despreciarse, pues la fe puede brindar consuelo y motivar acciones solidarias. Sin embargo, la filosofía propone un acompañamiento crítico, explorar cómo los valores éticos subyacentes, compasión, justicia, fraternidad, pueden entenderse y vivirse sin depender de la expectativa de un desenlace sobrenatural. ¿Puede la comunidad de creyentes reinterpretar las narraciones antiguas de modo que inspiren la construcción de bienestar humano y equidad social, en lugar de la pasividad o la hostilidad hacia grupos percibidos como amenazas? Esta forma de diálogo entre fe y razón potencia la posibilidad de generar un compromiso ético fundado en la comprensión de causas reales y en la voluntad de mejorar el entorno, respetando la diversidad de creencias sin renunciar al pensamiento crítico. En el ámbito individual, al enfrentar la provocación de un relato de destrucción total, emerge la cuestión existencial. ¿Qué sentido tiene nuestra vida si todo está predeterminado a concluir en catástrofe? Esa inquietud subyacente puede llevar a la desesperanza o, por el contrario, a la búsqueda de un significado que trascienda el miedo. La filosofía enseña que, aunque no controlamos todos los sucesos externos, poseemos la capacidad de orientar nuestro entendimiento y nuestras acciones de manera
que aumenten nuestra libertad interior. Preguntarnos cómo vivir con integridad y generosidad, incluso ante la incertidumbre, convierte el temor en un estímulo para profundizar en lo que realmente importa: las relaciones humanas auténticas, el cultivo de la sabiduría práctica, la cooperación para afrontar desafíos comunes. ¿No es ese el antídoto más poderoso contra la angustia apocalíptica? Enfocarnos en aquello que, en este momento, podemos hacer para generar bien en el mundo. El desafío de comunicar estas reflexiones sin alienar a quienes sienten una conexión profunda con la interpretación literal del relato es complejo pero esencial. El tono confrontativo puede cerrar puertas. En cambio, la invitación al cuestionamiento mediante preguntas respetuosas tiende a abrir diálogos. Por ejemplo, en lugar de afirmar que la profecía nunca se cumplirá, podemos preguntar: ¿cómo interpretas tú la función de este relato en tu comunidad? ¿Qué valor encuentras en él? ¿Y cómo podría integrarse con acciones que promuevan la paz real? Estas preguntas, que reflejan interés genuino, facilitan que la otra persona examine sus convicciones con menos defensividad. ¿Acaso no es más eficaz sembrar duda reflexiva que imponer certezas que pueden sentirse amenazantes? Este enfoque encarna la valentía filosófica de Spinoza: cuestionar sin humillar, proponer sin descalificar, dialogar sin imposición. Es relevante considerar la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la propagación de narrativas apocalípticas. Hoy en día, cada noticia alarmante puede viralizarse en minutos, amplificando temores y creando la impresión de que el fin está más cerca que nunca. Esto alimenta un ciclo de ansiedad colectiva que se retroalimenta. Cuanto más consumimos titulares sensacionalistas, más predispuestos estamos a interpretar cualquier evento adverso como confirmación de un destino fatal. Ante esto, cabe preguntarnos: ¿cómo podemos ejercer un consumo crítico de información que nos permita distinguir entre amenazas reales y narrativas manipuladoras? Quizá la respuesta pase por verificar fuentes, contrastar perspectivas y cultivar espacios en los que se debatan las causas profundas de los problemas globales en lugar de quedarnos en la superficie del impacto emocional. De esta manera, convertimos la sobredosis informativa en un estímulo para la investigación serena y la acción basada en datos y empatía. El proceso de entender las pasiones que subyacen a nuestros miedos también implica reconocer las dinámicas sociales que refuerzan la sensación de vulnerabilidad: las desigualdades económicas, las tensiones identitarias, el acceso desigual a recursos y la polarización política crean un caldo de cultivo en el que florecen narrativas apocalípticas. Ante eso, la filosofía nos invita a indagar en las causas estructurales. ¿Qué injusticias perpetúan el miedo al otro? ¿Cómo podemos reformar sistemas sociales para reducir la inseguridad prevalente? Al enfocar la atención en estas raíces, transformamos la energía emocional del temor en un motor para la justicia social. Cada iniciativa que alivia la precariedad o fomenta el entendimiento intercultural actúa como antídoto contra la atracción de visiones catastróficas, porque demuestra que podemos intervenir positivamente en el tejido social en lugar de resignarnos a un final ineludible. Dentro de este mismo marco, la imaginación juega un rol doble. Nos conecta con arquetipos profundos y al mismo tiempo puede atraparnos en fantasías que impiden la acción real. Los escenarios apocalípticos evocan emociones intensas y pueden motivar tanto la solidaridad como la parálisis. Reconocer este poder simbólico requiere un manejo consciente de la imaginación, cultivar la capacidad de soñar con futuros más optimistas, proyectos comunitarios y visiones de cooperación global que compitan con la fascinación por el cataclismo. ¿Te has preguntado cómo serían historias alternativas que, en lugar de enfocarse en la destrucción, destaquen la transformación positiva y la resiliencia humana? Al imaginar futuros en los que la humanidad enfrenta desafíos con creatividad y solidaridad, alimentamos esperanzas que inspiran acciones concretas en lugar de quedarnos atrapados en fantasmas de un fin inminente. La reflexión también alcanza la esfera de la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros, con nuestras decisiones diarias, contribuye a moldear el mundo. Ante la tentación de atribuir los eventos a un plan externo, es vital recordar que nuestras elecciones en el consumo, en la participación cívica, en la forma de relacionarnos con otros, tienen un impacto real. La conciencia de esta responsabilidad es liberadora. Nos aleja de la pasividad y nos coloca en el rol activo de agentes de cambio. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para promover la armonía en tu entorno inmediato?
cómo puedes inspirar a tu comunidad a reflexionar sobre causas y soluciones, en lugar de alimentar miedos infundados. En estas preguntas reside la semilla de una transformación que trasciende la mirada fatalista. La profundización en este tema sin etiquetas de capítulos ni divisiones explícitas permite una experiencia más fluida. Cada párrafo se conecta con el anterior y con el siguiente, construyendo una corriente de reflexión que invita a la inmersión total. En esa continuidad, la narración no se fragmenta. Más bien ofrece un viaje introspectivo que entrelaza preguntas, evocaciones históricas y sugerencias de acción. Al mantener esta forma, el espectador se siente acompañado en un recorrido que no se detiene en títulos, sino que fluye como una conversación íntima. Esa misma conversación puede replicarse en la comunidad. Nos anima a compartir reflexiones, debatir sin divisiones rígidas y construir juntos significados que nos ayuden a navegar la complejidad del presente. En este contexto tan vasto, la historia original surge como punto de partida. Una comunidad exiliada, sentimientos de pérdida y esperanza de restauración, visiones de un ataque desde lo lejano que simbolizaban temores reales de invasión. Hoy, en un mundo globalizado y tecnológicamente interconectado, las ansiedades han cambiado de forma, pero conservan su núcleo. El miedo a la vulnerabilidad colectiva, a la inestabilidad geopolítica y al colapso de lo que consideramos seguro. Sin embargo, a diferencia de épocas pasadas en que la información tardaba en llegar y la imaginación llenaba vacíos, ahora contamos con datos, análisis y herramientas de diálogo global. Esto nos brinda la oportunidad de afrontar esos miedos con un nivel de conciencia mayor. Podemos identificar patrones de competencia y cooperación entre naciones. Podemos evaluar riesgos concretos y podemos trabajar en soluciones multilaterales. La perspectiva espinociana nos alienta a usar estos recursos racionales en lugar de refugiarnos en lecturas literales de pasajes antiguos. Cada persona que se sume a esta reflexión aporta una pieza al mosaico, compartiendo experiencias, contextos culturales y formas de interpretar la realidad. Por eso la pregunta sobre ¿desde qué país y a qué hora se ve este video? No es un mero reclamo de interacción, es el reconocimiento de que la interpretación de los relatos antiguos se enriquece al escuchar diversas voces. Esa diversidad evita la trampa de una lectura única y monolítica. Comprender cómo distintas comunidades perciben la idea de amenaza apocalíptica nos ayuda a descubrir las raíces de sus miedos y las oportunidades de acción conjunta. Además, el hecho de hipear cuando se ve en el celular es un gesto que impulsa la difusión de esta conversación. Cuantas más personas participen, mayor riqueza aportarán al debate y más podremos desafiar narrativas simplistas. Al proseguir en este viaje reflexivo, puede surgir un deseo de indagar más allá, leer textos históricos, profundizar en la filosofía de Spinoza y en obras de psicología social que expliquen la dinámica de las creencias apocalípticas. Esa curiosidad es valiosa, abre puertas a un conocimiento más amplio y a diálogos informados. Sin embargo, no basta con acumular información. Es necesario integrar lo aprendido en prácticas concretas, fomentar espacios de debate respetuoso, apoyar proyectos comunitarios que fortalezcan la resiliencia local y global, promover la educación crítica en medios y en escuelas. De este modo, la reflexión filosófica se convierte en motor de transformaciones tangibles. ¿Cómo puedes tú, desde tu entorno, promover estas iniciativas? ¿Qué pasos concretos estás dispuesto a dar para que la razón y la compasión guíen nuestras respuestas ante temores colectivos? Al mismo tiempo, es fundamental mantener la humildad. La complejidad de los procesos humanos y sociales supera nuestra capacidad de control total. La actitud spinociana no promete certezas absolutas, sino comprensión de causas y reconocimiento de nuestros límites. Saber que no dominamos todas las variables no es motivo de desesperanza, sino de prudencia y colaboración. Entender que nuestras acciones pueden no garantizar resultados infalibles, pero que la inacción ciertamente perpetúa riesgos, nos impulsa a actuar con determinación moderada. ¿Cómo equilibrar la ambición de cambiar el mundo con la aceptación realista de que el control es parcial? Esa tensión dialéctica entre esperanza y cautela es el pulso vital de una reflexión madura. También conviene explorar cómo la narrativa apocalíptica puede transformarse en catalizadora de un compromiso ético, en lugar de paralizar, que inspire a construir resiliencia. Por ejemplo,
Imaginar escenarios de crisis climática o conflictos armados no para alarmar sin más, sino para motivar proyectos de adaptación, cooperación internacional y políticas de prevención. De igual modo, reinterpretar relatos antiguos como metáforas que nos advierten sobre los peligros de la intolerancia, el odio y la irresponsabilidad. Este giro simbólico puede ayudar a que la fuerza evocadora del relato no se traduzca en fatalismo, sino en creatividad para diseñar futuros más seguros y equitativos. ¿Cómo podemos comunicar este enfoque sin trivializar el poder dramático de las imágenes apocalípticas, pero evitando que se conviertan en un chantaje emocional que inhiba la acción responsable? La autoconciencia colectiva se fortalece al reconocer que, aunque los miedos compartidos unen temporalmente a las personas, también pueden dividirlas si se promueven lecturas exclusivistas que señalan culpables o enemistades inevitables. En cambio, una visión inspirada en la razón busca identificar causas comunes de inseguridad y proponer alianzas que trasciendan fronteras. Cooperación humanitaria en crisis, diálogos interculturales para superar prejuicios, iniciativas económicas que reduzcan desigualdades. Este enfoque no niega la realidad de amenazas concretas, pero las ubica en un contexto de posibles soluciones en lugar de un escenario fatal de choque inevitable. Podemos entonces sustituir la lógica de nosotros contra ellos por la lógica de juntos ante desafíos compartidos. Esa transformación mental es quizás la más radical y la que ofrece mayor esperanza. Mientras avanzas en esta reflexión, quizá notes resonancias personales, temores internos que emergen al pensar en la vulnerabilidad propia o de tus seres queridos. Reconocer esas resonancias es parte de la exploración. El entendimiento filosófico no es un acto meramente intelectual, sino una experiencia que involucra emociones profundas. Observar cómo reacciona tu mente ante la idea de destrucción o conflicto global te brinda pistas sobre tus valores fundamentales. ¿Qué aprecias más en la vida? ¿Qué te motiva a actuar con altruismo o a proteger lo que consideras valioso? Estas respuestas personales se conectan con la reflexión colectiva. Al compartirlas, enriqueces el diálogo y ayudas a otros a entender sus propias pasiones. ¿Te animas a compartir en los comentarios tus inquietudes y descubrimientos internos al reflexionar sobre estos temas? Otro punto clave reside en la práctica de la moderación al difundir estas reflexiones. Evitar el sensacionalismo extremo que promete revelaciones impactantes sobre el fin del mundo, pero tampoco ocultar la gravedad de ciertos riesgos. El equilibrio consiste en presentar preguntas abiertas, evidencias históricas y análisis racional, sin dramatizar en exceso, pero sin restar importancia a la urgencia de actuar frente a amenazas reales. Esa forma de comunicación responsable conecta con la filosofía spinoziana. No busca impresionar con títulos provocativos, sino invitar a la comprensión profunda. Sin embargo, en plataformas como YouTube, el desafío es captar la atención en medio de un mar de contenidos sensacionalistas. Aquí se vuelve crucial la combinación de un planteamiento provocador en tono y preguntas retóricas que despierten curiosidad, pero sustentado en un discurso riguroso y equilibrado. ¿Cómo lograr este equilibrio en la práctica? Quizá formulando títulos o frases iniciales que sugerirían una revelación sorprendente, pero cumpliendo con la promesa de ofrecer análisis serio y útil para la audiencia. Pensar en la viralidad nos conduce a reflexionar. ¿Vale la pena sacrificar profundidad por la promesa de más vistas? La respuesta puede combinar ambos objetivos. Enganchar con la fuerza de las preguntas y el estilo provocador, pero sostener esa atracción con contenidos que empoderen al espectador a pensar críticamente y a actuar de manera constructiva. Esa sinergia es posible si mantenemos el compromiso ético de no manipular emociones de manera irresponsable. Cada frase retórica debe despertar curiosidad, no alimentar pánico. Cada invitación a compartir debe subrayar el valor de la reflexión compartida, no la difusión de miedo sin análisis. ¿Estás dispuesto a compartir este video con un amigo, no para sensacionalizar, sino para que juntos aprendan a cuestionar narrativas y a fomentar la acción racional? Esa invitación transforma el acto de compartir en un ejercicio de colaboración intelectual y ética. Al profundizar en las raíces filosóficas de Spinoza, descubrimos que su visión de la mente humana, como parte de la naturaleza, nos permite situar nuestras emociones dentro de un marco causal. No hay fenómenos sobrenaturales que trasciendan las leyes naturales, sino complejas interacciones de ideas y afectos. Esta perspectiva no elimina el misterio de la experiencia humana, pero lo enmarca en un orden
inteligible. Cuando aplicamos esta visión a la narración de un ataque apocalíptico, la reinterpretamos como expresión de temores humanos proyectados en imágenes dramáticas. Reconocemos que, aunque la narración no describe un evento literal, su intensidad simboliza ansiedades genuinas. Miedo a la desintegración social, a la pérdida de identidad, a la violencia irracional. Al ver el relato como un espejo de esos temores, podemos trabajar en atenuarlos mediante intervenciones racionales, políticas de diálogo, educación en empatía y cooperación, redes de apoyo que refuercen la resiliencia comunitaria. Puedes imaginar iniciativas en tu entorno que respondan a esos temores con acciones concretas. Profundizar aún más implica considerar cómo los relatos apocalípticos, reinterpretados desde la filosofía, pueden ser una fuente de creatividad artística y cultural que promueva valores de solidaridad en lugar de fatalismo. Escritores, cineastas, artistas visuales pueden usar la iconografía dramática para contar historias de resistencia, reconstrucción y esperanza. Así, las imágenes de desolación se convierten en telón de fondo para narrativas de renacimiento y colaboración. En estas obras, la tensión entre destrucción y reconstrucción se explora no como un espectáculo morboso, sino como un estímulo para imaginar caminos de superación. De esta forma, el legado simbólico de textos antiguos se renueva. En vez de alimentar pánico, alimenta la visión de un futuro en el que la humanidad aprende de sus errores y se une para enfrentar desafíos compartidos. ¿Qué historias podrías imaginar tú que reinterpreten la iconografía apocalíptica con un enfoque de resiliencia y solidaridad? En este proceso, la educación juega un rol central: formar a las nuevas generaciones no solo en la memorización de relatos antiguos, sino en el análisis crítico de su contexto, sus efectos emocionales y sus posibles aplicaciones éticas. Esto implica enseñar historia con matices, mostrar cómo interpretaciones literales del pasado han conducido a conflictos en diversos momentos y, al mismo tiempo, destacar ejemplos en los que la reinterpretación racional ha impulsado progreso social. Asimismo, fomentar la alfabetización mediática para que los jóvenes identifiquen discursos sensacionalistas y eviten caer en la trampa del pánico colectivo. Esta educación integral fortalece una ciudadanía capaz de navegar la complejidad del mundo moderno sin sucumbir a narrativas que promueven el miedo como herramienta de control. ¿Cómo puedes contribuir desde tu posición a promover esta enseñanza crítica en tu comunidad o en tu entorno profesional? Al repasar lo anterior, nos damos cuenta de que la profundidad de la historia original y la audacia de la filosofía se entrelazan para ofrecernos un mapa de exploración interior y colectivo. El relato apocalíptico actúa como catalizador de interrogantes esenciales. ¿Cómo entendemos el tiempo y la historia? ¿Qué peso otorgamos a testimonios ancestrales frente a la evidencia y el análisis contemporáneo? ¿Qué emociones emergen cuando nos enfrentamos al temor de la destrucción total? ¿Cómo convertimos esas emociones en impulsos creativos para mejorar la convivencia? En lugar de clasificar estas cuestiones en apartados o capítulos, las presentamos como un flujo continuo de pensamiento que acompaña al espectador en un viaje sin divisiones rígidas. Cada idea abre la puerta a la siguiente, formando un tejido de reflexión que busca transformar la inquietud en esperanza activa. La invitación final que dejo es doble. Primero, que te detengas a observar tus reacciones al escuchar este análisis. ¿Qué pasiones se despiertan en ti al contemplar la posibilidad de un desenlace apocalíptico? ¿Miedo, curiosidad, escepticismo, indignación? Reconocer estas pasiones es el primer paso para no dejarte arrastrar por ellas, sino para orientarlas hacia la comprensión y la acción positiva. Segundo, que compartas este video con alguien de tu confianza para entablar un diálogo conjunto. Al conversar sobre estos temas con otro, enriqueces la reflexión, contrastas perspectivas y construyes un entendimiento compartido que fortalece la comunidad. Comparte con un amigo para que ambos aprendan a ver la realidad con ojos más lúcidos y colaboren en iniciativas que promuevan la paz y la cooperación. Si llegaste hasta aquí, agradezco tu atención y valoro tu disposición a acompañar este recorrido sin fragmentarlo en secciones, sino dejándolo fluir como un río de interrogantes y descubrimientos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perder futuras propuestas que integran historia, filosofía y reflexiones sobre nuestra realidad contemporánea. Dime en los comentarios, ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá? Si lo ves en tu celular, hypea para ayudar a que esta conversación llegue a más mentes inquietas. Juntos
podemos transformar la percepción del fin anunciado en un impulso de creatividad y acción ética que dé forma a un futuro más justo y solidario. ¿Alguna vez has sentido la intriga que surge cuando te dicen que un texto antiguo contiene secretos que, si se descifran correctamente, cambiarán la forma en que ves el mundo? Quizá mientras escuchas esto, tu mente ya está imaginando paisajes remotos, ejércitos en marcha, alianzas misteriosas y profecías que parecen describir acontecimientos que resuenan con las noticias que observas a diario. Antes de adentrarnos en esta exploración profunda, quiero saber, ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá? Si estás viendo este video en tu celular, escribe HYPE en los comentarios para que el algoritmo impulse esta conversación y permitas que más personas encuentren este espacio de reflexión. Además, comparte este video con un amigo que, como tú, quiera ir más allá de los titulares sensacionalistas y descubrir la verdadera realidad detrás de narrativas apocalípticas. En este recorrido, nos sumergiremos en la densidad histórica y filosófica que va más allá de una lectura literal de un pasaje milenario. Aunque no hay divisiones explícitas, iremos profundizando en la manera en que antiguas visiones de conflicto pueden interpretarse hoy, bajo la luz de la razón crítica y la reflexión ética que nos legó un pensador como Spinoza. No encontrarás aquí títulos ni subtítulos que marquen capítulos. En cambio, cada párrafo brota del anterior y se entrelaza con el siguiente como un río de cuestionamientos y evocaciones. A medida que avanzas, notarás que surgen preguntas que invitan a examinar tus propias reacciones. ¿Qué emociones despierta en ti la idea de una amenaza global profetizada? ¿Cómo respondes cuando ves noticias que sugieren que viejas profecías se cumplirían en eventos actuales? Esta exploración no pretende darte respuestas definitivas sobre el futuro, sino ofrecerte herramientas para discernir causas, emociones y posibilidades de acción. De modo que, si en algún momento sientes la tentación de resignarte ante un destino escrito, recuerdes que tu libertad radica en la capacidad de reflexionar y actuar. Al pensar en cómo se proyectan antiguas profecías sobre el escenario contemporáneo, emerge de inmediato la dimensión geopolítica. Naciones que se perciben como antagonistas, alianzas estratégicas en evolución, conflictos que arden en distintos rincones del planeta. ¿Te has preguntado alguna vez en qué medida esa percepción está teñida de la seducción de leer el presente, como si fuera un guión ya escrito? Cuando oyes mapear nombres antiguos a estados modernos, surge un impulso de prestarle atención. Tal vez esto confirma lo que sospecho de determinadas potencias actuales. No obstante, esa inclinación puede nublar el juicio. Solemos priorizar las coincidencias que alimentan nuestro miedo y descartamos los datos que refutan la idea de un cumplimiento literal. Spinoza nos enseñaría a detenernos en ese instante, a observar la pulsión interior que busca validación en los signos externos y a indagar seriamente en la fiabilidad de esas conexiones geográficas e históricas. ¿Hasta qué punto es legítimo trasladar nombres y símbolos de una época a otra sin ignorar las transformaciones culturales y políticas que han ocurrido? Esta interrogación nos aleja de lecturas superficiales y nos sitúa en el terreno de la investigación rigurosa, en el que se examinan fuentes, contextos y motivaciones antes de aceptar cualquier vínculo forzado entre el pasado remoto y la realidad actual. Esa investigación rigurosa incluye reconocer la complejidad de las dinámicas de poder. Cada conflicto contemporáneo surge de causas múltiples: historia colonial, intereses económicos, tensiones ideológicas, competencia por recursos, legados culturales. ¿Cómo aspiramos a entender verdaderamente esas causas si nos limitamos a ver en ellas la confirmación de un designio profético? En lugar de resignarnos a la idea de que todo estaba predestinado, podemos abordar la realidad con el método que promueve Spinoza: identificar causas humanas y naturales, comprender la cadena de eventos y decisiones que llevan a ciertas tensiones. De esta forma, dejamos de ser espectadores pasivos de un drama supuestamente escrito por fuerzas externas y nos convertimos en participantes activos capaces de proponer soluciones, diplomacia, diálogos interculturales, políticas de desarrollo sostenible. ¿No prefieres la valentía de intervenir con conocimiento y ética a la comodidad ilusoria de creer que nada se puede cambiar? Esta reflexión redefine el sentido de urgencia. Lejos de paralizarnos, nos impulsa a involucrarnos en iniciativas que mitiguen conflictos reales.
En el proceso de examinar las raíces de nuestros miedos colectivos, es esencial confrontar la manera en que los medios y las redes sociales amplifican narrativas apocalípticas. Hoy cualquier titular alarmista puede volverse viral en minutos, generando olas de ansiedad que se retroalimentan. ¿Cómo cultivar una mirada crítica ante el torrente de información? Spinoza sugeriría analizar nuestras reacciones emocionales. ¿Por qué ciertas noticias nos alteran de forma más intensa? ¿Qué pasiones subyacentes despiertan? Miedo a la inseguridad, temor a la pérdida de control, ansiedad ante la incertidumbre económica. Reconocer que nuestras emociones pueden ser explotadas por quienes buscan clics o influencia política nos permite crear una pausa reflexiva antes de aceptar una interpretación sensacionalista. Esa pausa, lejos de hacernos indiferentes, nos fortalece para diferenciar entre riesgos reales que requieren atención y dramatizaciones que solo alimentan pánico. Cuando profundizamos en la dimensión psicológica de la profecía, descubrimos que los relatos apocalípticos tocan fibras muy antiguas en la mente humana. El temor a la aniquilación, la fascinación por lo desconocido y la esperanza de una intervención salvadora. ¿Te has detenido a pensar en qué medida estas resonancias se repiten en distintas culturas y épocas? Esa reiteración revela que, más que describir eventos concretos, las profecías operan en un nivel simbólico. Expresan los miedos colectivos y al mismo tiempo proyectan la esperanza de salvación o renacimiento. Spinoza nos invita a reconocer ese simbolismo sin confundirlo con una predicción literal, apreciar el valor de las imágenes como reflejo de las pasiones humanas y a la vez mantener el discernimiento sobre su interpretación. En lugar de tomar la imagen de un ataque apocalíptico como una predicción inevitable, podemos verla como una ilustración de ansiedades profundas que requieren atención. La inseguridad social, las amenazas a la convivencia pacífica, la fragilidad de las estructuras que sostienen la vida en comunidad. Esa atención a las pasiones humanas abre la puerta al autoconocimiento. Cuando un relato despierta en ti temor o fascinación, puedes preguntarte, ¿qué aspectos de mi vida o de mi entorno me hacen vulnerable a esa emoción? Hay inseguridades personales o colectivas que proyectan en la idea de un conflicto final. Esta introspección no sirve para descartar la emoción, sino para entenderla como señal de algo que necesita ser examinado. Tal vez la preocupación por la estabilidad financiera, la salud, la cohesión social o la paz mundial. Al ver la emoción como un indicador valioso, recuperas la capacidad de dirigir esa energía hacia la búsqueda de soluciones concretas. Fortalecer redes de apoyo mutuo, educar en habilidades de resolución de conflictos, promover proyectos comunitarios centrados en la resiliencia. ¿No es transformador convertir el temblor del miedo en la fuerza de la acción comprometida? En paralelo, surge la reflexión sobre la relación entre narrativas apocalípticas y poder político. A lo largo de la historia, gobiernos y líderes han invocado eventualidades catastróficas para justificar medidas autoritarias o movilizar a la población en contra de supuestos enemigos. ¿Cómo podemos detectar esas maniobras y resistirlas con inteligencia? La filosofía spinociana nos insta a examinar los intereses que subyacen en la difusión de miedos. ¿Qué sectores económicos o ideológicos se benefician cuando la población vive en estado de alerta permanente? ¿Cómo operan los discursos que buscan desviar la atención de problemas reales y complejos hacia la visión simplista de un enemigo externo predestinado a atacar? Al reconocer estas dinámicas, podemos fomentar un diálogo público basado en transparencia y en la exposición rigurosa de datos, de modo que las decisiones políticas se fundamenten en análisis bien informados y no en impulsos de pánico. ¿No es esta actitud la que fortalece la democracia y la responsabilidad ciudadana? Al mismo tiempo, la dimensión ética se entrelaza con la acción práctica. Si decidimos que los miedos apocalípticos no deben paralizarnos, ¿qué compromisos concretos asumimos? Aquí emerge la pregunta: ¿cómo dirigir recursos y esfuerzos hacia la prevención de conflictos reales? Esto puede implicar apoyar iniciativas de cooperación internacional, proyectos de desarrollo que reduzcan desigualdades, programas educativos que fomenten la empatía entre culturas y la comprensión mutua. También puede implicar ejercer presión para que las instituciones políticas adopten políticas de prevención de crisis, tanto económicas como medioambientales y sociales. Convertir la reflexión en acciones
en la visión spinoziana, un acto de libertad, no resignarse a un destino inmutable, sino usar la razón para determinar cuál es la mejor conducta para promover el bienestar general. ¿Te imaginas el poder de una comunidad global conectada que, en lugar de especular sobre el cumplimiento de profecías, colabore activamente en proyectos de paz y estabilidad? Otra arista involucra la creatividad cultural. Los relatos apocalípticos han inspirado obras artísticas que van desde la literatura y el cine hasta las artes visuales y la música. ¿Cómo podemos reinterpretar esas imágenes con el propósito de inspirar esperanza en lugar de desesperación? Quizá narraciones que muestren la capacidad humana de reconstruirse tras la crisis. Historias que destaquen actos de solidaridad en medio del caos o representaciones simbólicas de la transformación positiva tras un periodo oscuro. Este enfoque artístico no minimiza la seriedad de las amenazas reales, pero ofrece un contrapeso emocional. Al ver ejemplos de cooperación y resiliencia, el público recibe una invitación implícita a actuar de manera similar. En lugar de estancarse en la fascinación por la destrucción, se alimenta la aspiración de renacimiento y colaboración. ¿Qué formas de arte podrías proponer que utilicen la iconografía apocalíptica para inspirar proyectos de cambio social? Al reflexionar sobre la educación crítica, es imprescindible incorporar la enseñanza de la filosofía, la historia y la alfabetización mediática. Esto significa no solo exponer a los estudiantes a relatos antiguos, sino también mostrarles cómo se interpretan, cómo han sido empleados en diferentes contextos y cómo distinguir la lectura simbólica de la literalista. Implica fomentar el hábito de cuestionar las fuentes, de contrastar perspectivas y de detectar cuándo una narrativa busca manipular emociones en lugar de informar. Asimismo, enseñar a identificar los sesgos de confirmación para que no acepten fácilmente correlaciones convenientes entre textos antiguos y eventos modernos sin un análisis riguroso. De esta manera, la educación se convierte en un antídoto contra la propagación del pánico colectivo. ¿Cómo podrías tú, en tu entorno, sea en un aula, un grupo de discusión o una comunidad en línea, promover este tipo de aprendizaje crítico que empodera a las personas para reflexionar y actuar con responsabilidad? En ese sentido, la noción de libertad adquiere un matiz profundo. No se trata solo de libertad política o de expresión, sino de libertad interior, entendida como la capacidad de gobernar nuestras pasiones mediante el uso de la razón. Spinoza proponía que la verdadera libertad surge cuando comprendemos las causas de nuestras emociones y dejamos de ser gobernados por ellas. Al aplicar esto a la fascinación por narrativas apocalípticas, podemos aprender a reconocer cuándo el miedo nos domina y a recuperar el equilibrio para pensar con claridad. Esa libertad interior se traduce en una ciudadanía más consciente, capaz de participar en debates públicos con argumentos razonados y de emprender acciones que no respondan a impulsos irracionales. ¿Puedes reconocer en tu propia vida momentos en que tus decisiones fueron influidas más por emociones intensas que por reflexión calmada? ¿Cómo podrías cultivar la pausa necesaria para pensar antes de actuar? La reflexión sobre la providencia y el destino también cobra relevancia. Muchas personas encuentran consuelo en la creencia de que un poder superior dirige los eventos, que existe un plan en el que todo encaja. Pero esta visión puede conllevar resignación o, en el peor de los casos, justificación de la inacción ante injusticias. Si todo forma parte de un diseño inevitable, ¿para qué esforzarse en cambiar la realidad? Spinoza ofrecería la perspectiva de que, aunque no controlemos todas las circunstancias externas, sí podemos comprenderlas y actuar en función de esa comprensión. Al entender las causas naturales y humanas, descubrimos qué acciones son viables para mejorar las condiciones. Esta visión no descarta la dimensión espiritual, pero la reubica. El sentido puede hallarse en la búsqueda de la sabiduría práctica y en el compromiso ético con el bienestar común, sin depender de expectativas sobrenaturales. ¿Cómo reconfigurar tu propia creencia en providencia para que, en lugar de paralizarte, te impulse a actuar con responsabilidad y solidaridad? Cuando pensamos en la historia de comunidades que vivieron bajo la sombra de amenazas reales, descubrimos ejemplos de resiliencia y colaboración que contrastan con la expectativa de un desenlace fatal. Civilizaciones que enfrentaron invasiones, pandemias o colapsos económicos han sobrevivido y, en muchos casos, han emergido transformadas mediante la cooperación interna y el aprendizaje de lecciones dolorosas.
reflexionar sobre estos ejemplos históricos nos ofrece un mapa de posibilidades. Comprender cómo se organizaron para resistir, qué redes de ayuda surgieron, cómo renovaron sus instituciones y valores para adaptarse a nuevas realidades. Esta mirada histórica informada, en lugar de alimentar la idea de que todo siempre termina en desastre, resalta la capacidad humana de adaptación y superación. ¿Cuáles de estas historias de resistencia pueden inspirar iniciativas actuales en tu entorno para enfrentar amenazas contemporáneas, como crisis climática o conflictos sociales? La pregunta de cómo comunicar estas reflexiones a una audiencia amplia implica considerar estrategias de engagement que respeten la profundidad del contenido. En plataformas como YouTube, la competencia por la atención es feroz y a menudo se recurre a titulares sensacionalistas. No obstante, es posible combinar un planteamiento intrigante con promesas de análisis serio, plantear preguntas poderosas en la introducción que capten la curiosidad, ofrecer promesas claras de un examen riguroso y mantener un tono cercano que invite a la participación activa en los comentarios. Cada llamada a la acción, preguntar país y hora, invitar a escribir reflexiones, pedir que compartan con un amigo que busque profundizar, se convierte en parte de la estrategia para viralizar una conversación ética y crítica. ¿Te animas a difundir esta exploración con esas intenciones, en lugar de compartir contenido que solo busque el pánico o la polémica vacía? Además, la forma narratológica influye en la retención y en la disposición de la audiencia a reflexionar. Un texto continuo, sin fragmentos rígidos ni capítulos explícitos, puede sumergir al espectador en una experiencia introspectiva, como si recorriera un camino sinuoso de preguntas y reflexiones. Esta continuidad promueve la conexión emocional y cognitiva. El espectador no salta de sección en sección, sino que fluye con cada idea hacia la siguiente, sintiendo que participa de una conversación íntima. Al mantener un estilo cercano y coloquial, con preguntas retóricas que apelan directamente a su experiencia personal, se favorece la implicación activa. No se trata de consumir pasivamente, sino de reflexionar y responder mentalmente a las preguntas que surgen. Este enfoque, aunque exige mayor atención del público, puede generar un compromiso más profundo y duradero con el contenido. ¿Cómo percibes tú este estilo narrativo? ¿Te motiva a continuar hasta el final y a comentar tus impresiones? En la exploración de la reinterpretación de antiguas visiones de conflicto, también es útil considerar el papel de las comunidades de práctica, grupos de estudio, foros en línea, círculos de lectura filosófica o histórica que se dediquen a analizar textos antiguos con rigor y apertura de mente. Estos espacios permiten contrastar interpretaciones, aportar perspectivas culturales diversas y fomentar el aprendizaje colaborativo. Cuando varias personas examinan juntas un pasaje profético, surgen discusiones que iluminan matices que un lector solitario podría pasar por alto. Se descubren paralelismos con otros textos, se plantean objeciones basadas en conocimientos históricos especializados, se exploran implicaciones éticas a partir de experiencias colectivas. Participar en estas comunidades fortalece la comprensión y refuerza la sensación de no estar solo al enfrentar preguntas complejas. ¿Has considerado unirte o crear un espacio así? ¿Qué valor crees que aportaría compartir tus reflexiones y escucharlas de otros en un diálogo abierto y respetuoso? De igual modo, la colaboración interdisciplinaria enriquece la perspectiva. Historiadores que expliquen el contexto cultural y político de la época en que surgió el texto, filósofos que clarifiquen conceptos clave sobre la imaginación y la razón, psicólogos que aporten conocimientos sobre la dinámica de miedos colectivos, expertos en estudios de medios que analicen la propagación de narrativas apocalípticas en el ecosistema digital. Esta confluencia de saberes crea un análisis más robusto y evita reduccionismos. Además, promueve un respeto por la complejidad del fenómeno. No es solo una cuestión de creencia o escepticismo, sino un entramado de factores históricos, emocionales, cognitivos y sociales. Sumergirse en esta riqueza interdisciplinaria puede parecer abrumador, pero también ofrece la oportunidad de descubrir conexiones inesperadas que amplían nuestra comprensión y nos inspiran a actuar con mayor eficacia. ¿Qué perspectiva te intriga más y te gustaría explorar con especialistas de diferentes áreas? En un plano más personal, el ejercicio de reflexionar sobre miedos apocalípticos puede tener un efecto terapéutico.
Al poner en palabras tus inquietudes, al compartirlas con otros y al contrastarlas con análisis racionales, se desactiva parte de la ansiedad que esas visiones pueden generar. La elaboración discursiva, la escritura o incluso la creación de contenido audiovisual sobre estos temas funciona como un proceso de externalización. Al articular tus pensamientos, los comprendes mejor y te das cuenta de sus causas más profundas. Asimismo, al exponer tu proceso de reflexión en un video o texto público, no solo te beneficias tú, sino que ofreces a otros la oportunidad de beneficiarse de tu claridad. Es un acto de servicio comunitario. En este sentido, ¿has pensado en documentar tu propio viaje interior al enfrentar temores de fin del mundo y compartirlo con una audiencia que busca aprender a lidiar con su ansiedad colectiva? Esa práctica puede inspirar a muchos a emprender su propia exploración. Llegados a este punto, emerge una cuestión central: ¿cómo equilibrar el reconocimiento de amenazas reales, como el cambio climático o conflictos bélicos concretos, con la superación de la fascinación paralizante por narrativas que sugieren un desenlace catastrófico inevitable? La respuesta radica en la distinción entre advertencia informada y pánico. Advertir sobre riesgos reales requiere información precisa, análisis de datos, propuestas de mitigación. El pánico, en cambio, se alimenta de desinformación y lecturas literales de símbolos que no reflejan la complejidad actual. Spinoza nos alentaría a cultivar la serenidad activa, mantener la calma emocional para pensar con claridad, sin caer en la indiferencia, pero tampoco en la histeria. Esa serenidad activa se manifiesta cuando participamos en iniciativas concretas que enfrentan amenazas reales, desde proyectos de adaptación al cambio climático hasta esfuerzos de resolución pacífica de conflictos. ¿Estás involucrado en alguna iniciativa así? Si no, ¿qué te motiva a dar el primer paso hacia la acción? En esta exploración sin capítulos explícitos, cada reflexión surge de la anterior y prepara la entrada de la siguiente, generando un flujo continuo de ideas que invita a la imbricación de la experiencia personal con el análisis colectivo. Este estilo narrativo refleja la idea de que la comprensión de fenómenos tan complejos como las profecías y su repercusión en la psique y la política contemporánea no puede fragmentarse en apartados aislados. Más bien, se desarrolla como un tejido en el que cada hebra responde a la anterior y anticipa la siguiente. Al seguir este camino, el espectador experimenta una inmersión gradual que profundiza en su propia forma de pensar y sentir. No se trata solo de recibir información, sino de participar activamente en el proceso de reflexión. Esta participación se refuerza cuando se responde a preguntas como ¿qué emociones emergen al considerar la reinterpretación racional de relatos antiguos? ¿Cómo se integran estas reflexiones en tu visión del mundo y en tus acciones cotidianas? Cada respuesta personal enriquece la conversación global. La dimensión comunitaria de este proceso es clave. Al compartir tus impresiones en los comentarios, al debatir con respeto con otros espectadores que quizá vivan en contextos muy distintos, amplías tu perspectiva y contribuyes a un entendimiento mutuo. Preguntar ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá? No es un mero detalle de interacción, sino el reconocimiento de que cada contexto cultural aporta matices a la interpretación de narrativas antiguas y a la forma de enfrentarse a miedos colectivos. Saber que alguien reflexiona desde un lugar y una hora específicos nos recuerda la diversidad de experiencias y nos invita a escuchar con mayor apertura. Esa apertura es la base de una conversación global que, lejos de fragmentar, puede tejer lazos de comprensión y colaboración. ¿Estás dispuesto a sumarte a este diálogo diverso y a enriquecerlo con tu voz única? Al profundizar todavía más, surge la dimensión metafórica. ¿Qué representa en tu vida personal la idea de un conflicto final? Puede simbolizar un cambio radical en tu forma de ser o de vivir, una crisis personal, una transición profunda que sientes en tu interior. Interpretar la profecía como metáfora existencial abre una perspectiva de autotransformación. En lugar de temer la destrucción externa, podemos explorar qué partes de nosotros necesitan morir simbólicamente para que surja algo nuevo. Esta lectura simbólica conecta la reflexión filosófica con la psicología del crecimiento. Reconocer patrones de pensamiento o comportamiento que nos limitan y que requieren un quiebre para dar paso a una versión más madura de nosotros mismos. Al plantear esta analogía, la pregunta retórica es inevitable. ¿Qué Gog y Magog internos debes confrontar para renacer con mayor libertad y autenticidad?
La respuesta varía en cada persona, pero la pregunta impulsa la exploración interior y la acción terapéutica o de autodesarrollo. En ese sentido, la narrativa apocalíptica se convierte en un espejo que refleja procesos de cambio psicológico y espiritual, la sensación de caos previo a la transformación, la incertidumbre que precede al descubrimiento de nuevas posibilidades y la confrontación con tensiones internas. Spinoza vería en este proceso la dinámica de las pasiones humanas. Reconocerlas y entender las causas puede conducir a una libertad mayor y a una vida más acorde con la razón. Así, la metáfora del ataque final deja de ser una amenaza externa para transformarse en una invitación a reevaluar prioridades, a soltar lo que ya no sirve y a cultivar valores que sostengan un renacimiento personal. En este contexto, la pregunta retórica invita a la introspección profunda. ¿Qué aspectos de tu vida deben terminar para que emerja un nuevo propósito más genuino y alineado con tus valores racionales? Esta dimensión interior no está separada de la dimensión colectiva. Las transformaciones personales se reflejan en la forma en que nos relacionamos con otros y participan en la comunidad. Si cada individuo afronta sus batallas internas con honestidad y valentía, la sociedad entera gana resiliencia y capacidad de adaptación. De manera recíproca, un entorno que fomenta el autoconocimiento y el apoyo mutuo ayuda a las personas a enfrentar mejor sus desafíos internos. Esta interconexión subraya el valor de las redes de apoyo, grupos de discusión filosófica, talleres de autoconocimiento, comunidades de prácticas centradas en la ética y la acción social. Al combinar la reflexión interna con la colaboración colectiva, convertimos el simbolismo apocalíptico en un motor de crecimiento tanto personal como comunitario. ¿Cómo podrías participar o fomentar espacios de este tipo en tu entorno? Mientras sigues explorando, quizás surja la pregunta sobre el papel de la tecnología en la difusión y reinterpretación de narrativas apocalípticas. Las plataformas digitales permiten un alcance masivo, pero también crean burbujas de información que refuerzan visiones sesgadas. ¿Cómo aprovechar la tecnología para difundir reflexiones críticas sin caer en la polarización? La respuesta implica diseñar contenidos que combinen un planteamiento provocador con fundamentos sólidos y fuentes confiables, promoviendo el diálogo en lugar de la confrontación. Invitar a respuestas y testimonios diversos, moderar debates para evitar el acoso y fomentar la empatía son prácticas claves. Así la tecnología se convierte en aliada de la reflexión racional y ética, en lugar de amplificadora de miedos irracionales. ¿Qué prácticas en redes sociales y plataformas digitales podrían ayudar a crear espacios de debate respetuoso y profundo sobre temas tan sensibles como la reinterpretación de profecías? En la misma línea, el uso de narrativas multimedia, videos, podcasts, artículos, ofrece diferentes aproximaciones según las preferencias de la audiencia. Un video en YouTube puede traer el tono cercano de la voz hablada, las pausas reflexivas, la interacción en tiempo real con comentarios. Un podcast permite que el oyente se sumerja mientras realiza otras actividades, ofreciendo un tono íntimo y conversacional. Un artículo escrito brinda la oportunidad de releer pasajes y profundizar en citas y referencias. Cada formato exige adaptaciones, pero la esencia de la reflexión continua y sin fragmentos rígidos puede mantenerse. Crear guiones que fluyan como una conversación sostenida, fomentar la participación activa con preguntas retóricas y llamados a compartir impresiones. ¿Qué formato prefieres tú para este tipo de exploraciones y cómo influye en tu disposición a reflexionar profundamente? Al considerar la viralidad, vale la pena preguntarse qué hace que un contenido reflexivo y filosófico alcance a una audiencia masiva en un entorno dominado por lo inmediato y lo superficial. La clave puede estar en el equilibrio, despertar la curiosidad con interrogantes provocativos y ofrecer al mismo tiempo un análisis sólido que satisfaga esa curiosidad. Usar anécdotas o ejemplos que resuenen con experiencias cotidianas sin perder la profundidad conceptual. Emplear un lenguaje cercano pero sin trivializar. Incluir historias reales de personas que transformaron su visión del mundo al cuestionar narrativas apocalípticas y emprendieron acciones positivas. Estos relatos inspiran confianza y muestran un camino práctico. Además, la invitación a compartir no debe ser un llamado vacío, sino una propuesta genuina. Comparte con alguien que quiera reflexionar seriamente y actuar juntos.
¿Estás dispuesto a difundir contenidos con esta intención, confiando en que muchas personas valoren la profundidad por encima del espectáculo? La reflexión sobre los riesgos reales que enfrenta la humanidad, cambio climático, desigualdades extremas, tensiones geopolíticas, crisis de salud, no debe desligarse de la capacidad de actuar. A menudo, la combinación de percepción de amenaza y resignación conduce a la inacción. Es demasiado grande para mí. Sin embargo, una perspectiva basada en la razón y la ética sugiere que incluso cuando no resolvemos una crisis global de un día para otro, nuestras acciones locales importan. Apoyar políticas ambientales en nuestra comunidad, participar en iniciativas de ayuda a vulnerables, promover el diálogo intercultural en entornos diversos. Reconocer la escala global sin subestimar el valor de lo local es un enfoque compatible con la filosofía espinociana. Entender la interconexión natural de las cosas y actuar en la esfera de influencia que tenemos. ¿Qué acciones concretas puedes emprender hoy en tu entorno inmediato que contribuyan a mitigar amenazas que, en la narrativa apocalíptica, se presentan como destino inevitable? En esta reflexión continua, no olvides atender tu bienestar emocional. Profundizar en temas de miedo y potencial catástrofe puede ser agotador. Por eso, es importante cultivar prácticas que equilibren la inmersión intelectual con momentos de desconexión regeneradora, meditación, conexión con la naturaleza, actividades creativas. Estas prácticas no son escapismo, sino parte de una vida equilibrada que permite mantener la claridad necesaria para el análisis y la acción. Spinoza destacaba la importancia de la alegría proveniente del conocimiento y de la conexión con otros. Buscar ese bienestar emocional es coherente con su visión de la mente como parte de la naturaleza. Así, mientras te preguntas sobre las implicaciones de antiguas narrativas en nuestro presente, cuida también tu capacidad para mantener la serenidad activa. ¿Cómo integras en tu rutina hábitos que favorezcan tu equilibrio emocional mientras participas en debates profundos sobre el futuro de la humanidad? Si al reflexionar sientes dudas o confusión, recuerda que ese es parte del proceso. La filosofía no pretende ofrecer certezas infalibles, sino fomentar la capacidad de cuestionar y razonar. Mantener la duda reflexiva es preferible a aferrarse a respuestas simples. Las dudas nos impulsan a investigar más, a escuchar otras voces y a enriquecer nuestro entendimiento. En un mundo saturado de certezas aparentes, cultivar la duda consciente es un acto de libertad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que, sin embargo, podemos avanzar con humildad y curiosidad. Esta actitud se refleja en preguntas como ¿qué evidencia respalda o desmiente las lecturas literales de antiguas profecías? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento histórico y cómo impactan nuestras interpretaciones? ¿Cómo integrar nuevas evidencias sin desechar completamente las perspectivas que nutren la imaginación simbólica? Cada pregunta abre un espacio de diálogo y crecimiento. La sensación de urgencia que despiertan las narrativas apocalípticas puede transformarse en compromiso con el presente. En lugar de centrarnos en el fin como evento externo, podemos enfocarnos en los fines que deseamos cultivar: justicia, equidad, cuidado del planeta, bienestar colectivo. Esta reorientación del lenguaje, de fin a fines, es simbólica y práctica. Desplaza la atención de lo ineludible a lo proyectable. Nos pregunta qué objetivos concretos queremos perseguir, cómo alineamos nuestras acciones con esos fines. En la visión espinociana, conocer las causas de nuestras acciones y sus efectos nos permite dirigirlas hacia aquello que aumenta nuestra libertad y bienestar. Así, la expectativa de un final catastrófico deja espacio a la visión de múltiples fines que podemos trabajar juntos para alcanzar. ¿Qué fines priorizas en tu vida y en tu comunidad y cómo los relacionas con la comprensión de los riesgos reales que enfrenta la humanidad? Al invitarte a compartir esta exploración con un amigo, no busco solo difundir un video, sino fomentar una alianza de reflexión. Dos o más personas que dialogan, comparan experiencias y se retroalimentan. Ese diálogo compartido genera un efecto multiplicador. Cada participante aporta preguntas, ejemplos y perspectivas que enriquecen la comprensión colectiva. Además, hablar con alguien en confianza sobre miedos y esperanzas reduce la sensación de aislamiento que acompaña a la preocupación por crisis globales. La conversación se convierte en un refugio de apoyo mutuo y en una incubadora de ideas prácticas. ¿A quién invitarías a este diálogo y qué aspectos crees que le resultarán más reveladores?
Esa invitación es un gesto de solidaridad intelectual y emocional. Es importante recordar que este tipo de reflexión no tiene un final cerrado. Es un proceso continuo que evoluciona con nuevos datos, experiencias y descubrimientos filosóficos. Lo que hoy parece convincente puede matizarse mañana con nuevos estudios históricos o avances en la comprensión de dinámicas sociales. Mantener la apertura al aprendizaje constante es un principio spinoziano. La búsqueda del conocimiento es inagotable y siempre implica revisar nuestras ideas. Esta actitud nos protege de caer en dogmatismos, ya sean literales o escépticos radicales. ¿Cómo cultivar en tu vida el hábito de revisar periódicamente tus interpretaciones, escuchar voces diversas y actualizar tus conclusiones a la luz de nueva información? Esta práctica fortalece la resiliencia intelectual y comunitaria. Asimismo, es valioso reconocer los límites de nuestra capacidad de influencia. No podemos resolver todos los problemas globales desde una iniciativa individual, pero podemos contribuir a procesos mayores al unirnos a esfuerzos colectivos. Participar en organizaciones que trabajan por la paz, el desarrollo sostenible o la justicia social extiende nuestro impacto más allá del círculo inmediato. Además, al involucrarnos en acciones concretas, adquirimos experiencias que retroalimentan nuestra reflexión teórica. Aprendemos de los desafíos prácticos y ajustamos nuestras perspectivas. Esta retroalimentación entre teoría y praxis es fundamental. Evita que la reflexión se quede en especulaciones abstractas y enriquece la comprensión de las complejidades reales. ¿Qué organizaciones o proyectos existentes captan tu interés y cómo podrías integrarte o apoyarlos con tus talentos y recursos? En el ámbito digital, puedes crear o sumarte a espacios de discusión moderados que promuevan la reflexión crítica sobre narrativas apocalípticas y sus implicaciones. Moderar conversaciones con respeto y enfoque en evidencias permite que surjan debates constructivos en vez de polarizaciones. Invitar expertos de diferentes disciplinas en sesiones en línea o podcasts aporta profundidad y credibilidad. Además, documentar los debates y extraer conclusiones prácticas puede generar materiales útiles para un público más amplio. Artículos, guías, videos explicativos. Este ciclo de discusión, síntesis y difusión amplía el alcance de la reflexión y potencia el cambio. ¿Te gustaría liderar o participar en iniciativas de este tipo, creando contenidos que combinen filosofía, historia y acción social? Esa iniciativa puede convertirse en un legado duradero. Al profundizar en la reinterpretación de relatos antiguos, también conviene explorar obras literarias y filosóficas que hayan abordado el tema de la profecía y el apocalipsis desde perspectivas críticas o simbólicas. Por ejemplo, textos que reescriben mitos antiguos para reflejar dilemas contemporáneos, novelas distópicas que advierten sobre riesgos actuales sin pretender ser predicciones literales, ensayos filosóficos que examinan la función psicológica de las catástrofes imaginadas. Estudiar estas obras enriquece la capacidad de ver cómo otros han trabajado la tensión entre temor y esperanza, entre destino y libertad. Esa familiaridad literaria y filosófica aporta vocabulario y metáforas que facilitan comunicar las propias reflexiones de manera creativa y atractiva. ¿Qué obras de la literatura o la filosofía han resonado contigo al tratar temas de fin de mundo o crisis existenciales? ¿Cómo influyeron en tu forma de pensar? Mientras reflexionas, es crucial mantener la compasión, reconocer que muchas personas viven con miedo real, ya sea por situaciones personales, comunitarias o globales. Cuando compartimos estas reflexiones, es importante hacerlo con empatía, sin minimizar la angustia ajena. Invitar a la razón y al análisis crítico no significa invalidar emociones legítimas. Al contrario, implica reconocerlas y acompañarlas. Entiendo que te sientas inquieto ante noticias alarmantes. Exploremos juntos qué datos reales respaldan esas preocupaciones y qué acciones concretas podemos emprender para aliviarlas. Este enfoque empático fortalece la confianza y facilita el diálogo abierto. ¿Cómo puedes practicar esta empatía en tus conversaciones sobre narrativas apocalípticas con quienes sientan temor profundo? La dimensión espiritual, para quienes la consideran relevante, puede integrarse con la reflexión racional. En lugar de ver la fe como opuesta a la razón, se puede concebir como un impulso que orienta la acción ética y la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, interpretar narraciones sagradas como metáforas que inspiran a cuidar la creación o a practicar la solidaridad. Spinoza
Aunque crítico con la superstición, reconocía el valor social de las creencias cuando fomentan virtudes y cooperación. Desde esta perspectiva, la reinterpretación de profecías antiguas puede ofrecer un terreno fértil para renovar la espiritualidad en clave de responsabilidad social y respeto por la naturaleza. ¿Cómo podrías dialogar con creencias espirituales propias o ajenas para integrar convicciones de fe con el compromiso racional de acción ética y sostenible? En última instancia, esta exploración continua es una invitación a transformar el miedo al fin en un estímulo para la creatividad y la colaboración. Cada persona en su contexto aporta una pieza al gran entramado de respuestas que la humanidad necesita para enfrentar desafíos reales. La consigna no es ignorar las amenazas, sino no dejarnos capturar por interpretaciones que paralizan o que justifican actitudes destructivas. Se trata de reconocer la complejidad del mundo, la interdependencia de los fenómenos y la capacidad de la razón para iluminar caminos de cooperación. ¿Estás dispuesto a ser parte activa de este proceso colectivo en lugar de espectador resignado de un destino ineludible? Esa decisión, acompañada de acciones concretas, puede marcar la diferencia en tu entorno y resonar más allá. Si al final de esta lectura, sin títulos, sin bullets, sin capítulos, sientes que algo en tu forma de ver la realidad ha cambiado, te invito a compartir este video con un amigo que también quiera profundizar. Esa invitación es más que un acto de difusión. Es un gesto de solidaridad intelectual y emocional, un reconocimiento de que juntos podemos construir entendimientos más sólidos y acciones más efectivas. Recuerda escribir en los comentarios de qué país nos ves y qué hora es allá. Esa conexión global enriquece la conversación y nos recuerda que, aunque los contextos sean diversos, compartimos preocupaciones y anhelos comunes. Si lo ves en tu celular, hypea para que la propuesta llegue a más mentes inquietas y motivadas. Finalmente, mantén viva la curiosidad. Sigue explorando textos, dialogando con otros, mezclando perspectivas históricas, filosóficas, psicológicas y espirituales, sin perder el anclaje en la razón y la ética. La reflexión sobre antiguas visiones de conflicto y su repercusión en nuestro presente no es un destino final, sino el inicio de un viaje permanente. Cada nueva información, cada conversación respetuosa, cada iniciativa solidaria amplía el mapa de lo posible. ¿Estás listo para seguir este viaje con mente abierta y corazón comprometido? Si es así, suscríbete y activa las notificaciones. Vendrán más reflexiones que, sin títulos ni fragmentos rígidos, fluirán como este río de interrogantes y descubrimientos. Juntos, transformemos la antigua inquietud apocalíptica en una corriente de entendimiento y acción que impulse un futuro más justo, solidario y libre.